Entonces, les decía, para el primer inciso, el centro va a estar en el origen, el centro va a estar en el origen y la distancia desde el semieje mayor, desde el centro hasta el vértice principal va a ser 4. Entonces, podemos tomar en cuenta que la elipse, si se abre sobre el eje horizontal, va a tener vértices principales en 4 positivo, 4 negativo, vértices secundarios sobre el eje Y en 2 positivo en Y, 2 negativo en Y, y la elipse tendría una forma achatada como nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Después, aquí no nos dice hacia dónde se está alargando la elipse, pero yo les estoy diciendo sobre el eje horizontal. En este otro caso, el centro va a estar en 2,1, el semieje principal va a ser 6 y el semieje menor va a ser, o secundario va a ser 3. ¿Ya? Igual, si está alargada sobre el eje X, si está alargada sobre el eje X, va a estar eh, el vértice va a estar en 8 positivo, 1 y en menos 4,1. ¿Ya? Los vértices secundarios van a estar en 2,4 y 2, menos 2. ¿Ya? 2,2 y 2, menos 2. Después acá tenemos otra, nos da la información de dónde están los focos y aquí la relación de la excentricidad. La excentricidad es C sobre A. C sobre A. C sobre A vale 3/5 y aquí nos está diciendo que los focos están en más menos 3,0. ¿Qué significa más menos 3? Está un foco en 3,0, 3 positivo, 0, y el otro foco va a estar en menos 3,0. ¿Qué significa eso? Que el centro va a estar en el origen. El centro va a estar en el origen y la elipse se alarga sobre el eje horizontal. ¿Ya? Tenemos C, aquí tenemos la excentricidad, podemos hallar el valor de A y luego reemplazar en la ecuación de A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En esa ecuación podemos hallar el valor de B para saber dónde están los ejes secundarios. ¿Ya? Los semiejes secundarios, el valor de los vértices secundarios. ¿Ya? En este caso nos dan los valores de los vértices. Vértices en 5 positivo, 0 y el otro vértice en menos 5,0. Por eso está este valor más menos 5. Un vértice 5 positivo, 0 y el otro vértice es menos 5,0. Un foco es más 4 en X, 0 y el otro foco es menos 4,0. Van a ver que el centro está en el origen. El centro está en el origen y la elipse se alarga sobre el eje horizontal también. ¿Listo? El valor de A, la distancia al semieje principal, al vértice principal es 5 y la distancia focal desde el centro hasta el foco es 4. Entonces van a sacar que la distancia al vértice secundario vale 3. ¿Listo, jóvenes? Eso como indicaciones nada más. Lo que les voy a pedir yo para el examen de estas partes, de estas cónicas, como la parábola, elipse, hipérbola, es con una ecuación dada, les voy a pedir esta, por ejemplo. Grafiquen esta ecuación. Ya, grafiquen esta ecuación. ¿Qué significa? ¿Sobre qué eje se está alargando? ¿Cuál es el eje en el que está ensanchada la elipse? Si tiene el centro en el origen o no. ¿Ya? Ustedes pueden sacar esa información de esta gráfica, lo hicimos la clase pasada, ¿no es cierto? Sí, Lice. Sí, dice. Lo mismo les voy a preguntar para la parábola. Si no tiene centro en el origen, cada valor X va a estar restado por un número, Y por otro número, y ahí nos damos cuenta hacia qué lado se abre la parábola. Entonces van a ser preguntas sencillitas que solo necesitan interpretar la forma de la figura a partir de su ecuación. ¿Ya? Entonces, si tiene esta forma, si el número más grande está debajo de X, la elipse se alarga sobre el eje X
Y si hay números restando a X y a Y, el centro es distinto del origen. Si no hay números restando a X e Y, el centro está en el origen. ¿Ya, jóvenes? Solo para que reconozcan ese tipo de figuras. ¿Ya? Ahora espérenme un momentito, voy a proyectar la hipérbola y con eso terminaríamos las secciones cónicas. Listen, ¿Sí? disculpe, el examen, ¿usted lo va a subir a Moodle? El examen, luego vamos a hablar, ¿ya? Al final de la clase vamos a hablar sobre el examen. Les voy a explicar cómo va a ser. ¿Listo, jóvenes? Bueno, listen. Ya, me lo van a recordar. A eso de las 12:30, más o menos, me lo recuerdan para que hablemos sobre el examen. Ahora quiero que pongan atención, les voy a mostrar las partes de la hipérbola, cómo se la construye la hipérbola. Quiero que pongan atención y luego van a copiar en sus cuadernos. ¿Listo? Vamos a ver. Alguien está preguntando algo. Ya está, era sobre la grabación. Entonces vamos a continuar viendo la última sección cónica que es la hipérbola. La hipérbola se parece a dos parábolas que se abren hacia los dos costados. La hipérbola se halla cuando se tienen dos conos rectos que están unidos por su punta y que son cortados por un plano vertical. ¿Ya? Entonces se generan dos ramas. Esa es la hipérbola. Em, Veamos. Ahí está. No, la hipérbola. Aquí está la hipérbola. Miren, son estas figuras que son el resultado de cortar dos conos rectos por un plano vertical. ¿Listo? Estas dos ramas se parecen, son simétricas, ¿ya? En este caso, el eje de simetría es el eje X. La hipérbola tiene un centro que va a ser un puntito. Esta, por ejemplo, es una hipérbola con centro en el origen. Aquí está el centro de la hipérbola. Aquí está un vértice de la hipérbola, otro vértice de la hipérbola y los focos que están sobre el eje X, ¿no es cierto? Están más allá, los focos más allá del vértice. ¿Listo? Aquí está el centro, lo más cercano son los vértices y más allá están los focos porque los focos están dentro de la hipérbola. ¿Listo? La distancia desde el centro hasta los focos es la distancia C, es la letra C. Después del centro tiene estas coordenadas. Para esta hipérbola que vemos en la gráfica, tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y. Además, observamos los valores de los vértices. Este vértice tiene coordenadas A, 0, la distancia desde el centro hasta el vértice es A, la distancia desde el vértice hasta el foco es C. Desde el centro hasta el otro vértice es A, la distancia desde el centro hasta el otro foco también es C. ¿Listo? A es la distancia del centro al vértice y C es la distancia focal desde el centro hasta el foco. ¿Listo, jóvenes? Esa es la longitud focal desde el origen hasta el foco. Es C. La distancia del semieje real es desde el centro hasta el vértice. Desde el origen hasta el vértice es la distancia del semieje real. ¿Listo? Del foco es la distancia focal. Desde el centro hasta el foco es la distancia o longitud focal. ¿Listo? C es longitud focal, A es semieje real. Pero existe también B. B que es el semieje imaginario. Imaginario. ¿Listo? Esa es la distancia B, desde el origen, desde el centro, hasta el semieje o al vértice imaginario, secundario imaginario, es la distancia del semieje imaginario.
Ahora miren, con estas distancias, con estos puntitos, donde están los vértices principales, donde están los vértices, trazamos unas rectas perpendiculares al eje X, ¿ya? Paralelas al otro eje vertical. Entonces trazamos unas rectas y vamos a tener estas líneas punteadas, ¿ya? Miren, trazamos unas rectas. Donde termina la distancia del semieje imaginario, trazamos otras rectas horizontales y vamos a tener un rectángulo con líneas punteadas. Por las esquinitas de esos rectángulos vamos a hacer pasar unas rectas que pasan por el centro de la hipérbola y que vaya a la otra esquina del rectángulo, igual desde el otro lado. A esas se les conoce como asíntotas. Miren, con estos datos, la longitud del semieje real y del semieje imaginario, por esos puntitos pasamos estas líneas punteadas, armamos un rectángulo y por las esquinas del rectángulo, por los vértices del rectángulo, los unimos en diagonal pasando por el centro. Extendemos a la derecha, extendemos a la izquierda y estas se llaman asíntotas. Las asíntotas son líneas que nos guían por dónde va a ir la figura de la hipérbola, pero jamás va a chocar la figura de la hipérbola con la asíntota, nunca va a cruzarse al otro lado. Nos va marcando por dónde pueden correr. Como esos jugadores de fútbol que son capísimos y pueden jugar con la pelota al costadito de la línea sin que se salga de la cancha, así más o menos. Y nos va diciendo hacia dónde se abre la hipérbola. ¿Listo, jóvenes? Ahora, la fórmula para hallar estas ecuaciones de las asíntotas, de estas líneas que nos marcan por dónde tiene que ir la figura de la hipérbola sin chocar, sino que a un costadito, y que se van hasta infinito las hipérbolas, tiene esta fórmula, más menos b sobre a entre x, más cuando la pendiente es positiva, menos cuando la pendiente es negativa, pero tienen prácticamente la misma ecuación. ¿Listo? Después, jóvenes, están las directrices. Las directrices que tienen esta fórmula, más menos a al cuadrado sobre c por x. ¿Qué significa? Que una directriz va a estar por un lado, la otra al otro lado del centro. ¿Ya? Después, jóvenes, en la hipérbola tenemos la excentricidad. El valor de la excentricidad es la relación de la longitud focal con el semieje real, es decir, C entre A. Para el caso de la hipérbola, C sobre A vale más que 1. ¿Recuerdan cuánto era para la elipse, jóvenes, la excentricidad? C sobre A era menor que 1. Para la elipse, la excentricidad era C entre A menor que 1. ¿Ya, jóvenes? Entonces continuamos. El lado recto es 2b cuadrado sobre a. 2b cuadrado sobre a. Entonces, cada una de estas partecitas es b cuadrado entre a. ¿Recuerdan? Como en el caso de la elipse. La relación de la hipérbola, la relación entre la longitud focal, el semieje principal y el semieje imaginario, esas relaciones son: la más grande es la distancia desde el centro hasta el foco. Entonces sumamos los semiejes real e imaginario, los sumamos al cuadrado y nos va a dar el valor de la longitud focal elevada al cuadrado. Si al cuadrado, en este caso de la hipérbola, es igual a b al cuadrado más a al cuadrado. Ahora sí pueden copiarse todo esto, lo que son las partes que conforman a una hipérbola. Una hipérbola siempre tiene dos ramas que se van abriendo hasta el infinito paralelas a estas asíntotas. ¿Ya? Las asíntotas son estas líneas inclinadas que cruzan por el centro y por los extremos de la intersección de los semiejes primario y secundario. ¿Ya? Y semiejes real e imaginario. ¿Listo? Entonces voy a poner pausa un momentito, vayan copiando. Entonces vayan viendo, para graficar la hipérbola,
Lo que nosotros necesitamos son el valor del centro. Luego necesitamos el valor de A, la longitud del semieje real, la longitud de B, el semieje secundario. Esos valores los necesitamos, el semieje imaginario. Con esos dos valores, nosotros armamos el rectángulo, esa cajita rectangular imaginaria, y luego trazamos las asíntotas desde la esquina de esa cajita que armamos y pasando por el centro. Esas son las asíntotas. Con esos valores ya tenemos la guía de dónde va a venir la figura de la hipérbola en cada lado. ¿Ya? Después también necesitamos saber la longitud focal, es decir, desde el centro dónde va a estar el foco. Y a partir de ahí, nosotros trazamos b cuadrado sobre a, que es la distancia hacia arriba del foco hasta chocar con el lado recto. Hacia abajo igual, b cuadrado sobre a, y trazamos esa distancia para armar nuestra hipérbola. Se repite en los cuatro lados. B cuadrado sobre A, B cuadrado sobre A. Y por esos puntitos nosotros desde el vértice los unimos y vamos alargando la hipérbola paralelas a las asíntotas. Fíjense, más o menos así. Es difícil graficar con la computadora, pero miren, más o menos así. Ese es el vértice. Ese es el vértice muy grueso. A ver. Este es el vértice. Muy difícil graficar. Este es el vértice. Va a pasar por el lado recto y luego la hipérbola se va a abrir hasta el infinito y paralela a la asíntota. ¿Ya? Más o menos así, pero no, está muy feo. Lo que quiero que sepan es que a partir de acá, a partir de donde choca con el lado recto, se va paralela a las asíntotas. ¿Ya? Entonces aquí se viene un poco más así, paralelas hacia las asíntotas. ¿Ya? Más o menos así se arman las hipérbolas. Lo importante entonces es saber dónde está el centro, cuál es la distancia hasta el vértice. Hasta el vértice, eso es la distancia A, la distancia del semieje real. ¿Cuál es B? El semieje imaginario. ¿Y cuál es C? Es decir, la longitud focal. Ya, jóvenes, también podemos saber cuánto mide cada partecita del lado recto, que es b cuadrado sobre a. Esta otra igual es b cuadrado sobre a. Y aquí sería b cuadrado sobre a y hacia abajo b cuadrado sobre a. ¿Ya? Vamos a ver enseguida cómo se las grafica esas hipérbolas. Ahora, esta es la hipérbola con centro en el origen y eje de simetría, el eje horizontal. ¿Listo? Vamos a ver sus ecuaciones. ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes, para que les muestre? Todavía eligen. Ya. A ver, voy a pausar la grabación un momentito mientras terminan de copiar. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones de la hipérbola serían las siguientes. Miren, x cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Muy parecidas a las ecuaciones de la elipse. El número más grande es a, está debajo de x, eso significa que la hipérbola tiene eje de simetría, el eje x. Si no hay un número restando a x antes del cuadrado, entonces se trata de una hipérbola con centro en el origen. ¿Ya? Ahora, también lo otro es que x al cuadrado e y al cuadrado tienen signos distintos, ¿no es cierto?
tienen signos distintos. Generalmente el número más grande está debajo del que tiene el signo positivo. ¿Ya? Ahora, aquí miren y al cuadrado sobre a al cuadrado. El número más grande es a. A es más grande que el de b. Entonces, ahí nos damos cuenta que la hipérbola se abre sobre el eje Y, es decir, el eje de simetría es el eje Y, el número más grande, además de ser el positivo. ¿Listo? ¿Algo más? Nuevamente, los dos tienen signos distintos. No es como la elipse donde tenían el mismo signo. ¿Ya? Cópiense, estas son las hipérbolas cuando tienen centro en el origen. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, una hipérbola x al cuadrado sobre 9 menos y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esa es una hipérbola de este tipo. Acá, y al cuadrado sobre 16 menos x al cuadrado sobre 4 igual a 1. Igual. Tenemos una hipérbola que se abre sobre el eje Y, es decir, eje de simetría, el eje Y. Vayan copiando, estas dos hipérbolas son cuando el centro está en el origen. Estas son sus gráficas y sus ecuaciones que son las más reducidas. Cuando las hipérbolas no tengan centro en el origen, lo único que va a cambiar es que vamos a tener x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado. ¿Cómo nos damos cuenta sobre qué eje está el eje de simetría? El número más grande está relacionado con el eje de simetría. ¿Ya? Entonces veamos para el caso en el que el centro no está en el origen. Aquí miren, el centro está por acá abajo, no está en el origen. Está por aquí abajo, pero el eje de simetría es paralelo al eje X, por lo tanto el número más grande A está debajo de X. En este caso, el eje de simetría es el eje vertical, por eso el número más grande está con Y. El centro no está en el origen, por lo tanto, las coordenadas del centro son HK y a Y le resta K, a X le resta H antes de elevarse al cuadrado. Vayan copiándose estas hipérbolas y sus ecuaciones también. Lo único que tienen que recordar es que A es mayor que B. Siempre. A es mayor que B. Mayor que B. Tuve problemas con mi computadora, así que estoy usando otra. Entonces no tengo el signo de mayor. Voy a dejarle espacio y lo grafico. A es mayor que B. Eso es lo único que tienen que recordar. El número mayor debajo de qué variable está, entonces sobre ese eje está el eje de simetría. ¿Ya, jóvenes? Terminen de copiar y vemos unos ejemplos. Ejemplos. Aquí tenemos como tarea, miren, estas hipérbolas. A ver, espérenme un momentito, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartirlo, voy a salir. Miren acá, tenemos esta hipérbola. La fórmula. ¿Qué tipo de sección cónica es? Miren, x al cuadrado sobre 4 al cuadrado, menos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado, todo es igual a 1. ¿Qué es? ¿Es una elipse? ¿Es una hipérbola? ¿Qué es, jóvenes? ¿Y por qué? Es una hipérbola ¿Por qué es una hipérbola, Gallardo? mayor a 1. A ver, ¿por qué? ¿Alguien más me puede decir por qué reconocemos que es una hipérbola y no una elipse? ¿Cómo nos damos cuenta que es una hipérbola y que no es una elipse? Porque tiene el negativo en la fórmula. Muy bien, Correa. Entonces, en la elipse,
x cuadrado y la y cuadrado tienen el mismo signo. En cambio, en la hipérbola, ambos tienen signo distinto. ¿Ya? X cuadrado e y cuadrado negativo. ¿Listo? Ahora, ¿sobre qué eje se alarga? ¿Dónde va a estar el eje de simetría? ¿Paralelo al eje X o paralelo al eje Y? De X. X, dice, ¿Por qué, Alex? A ver, ¿por qué? porque está el mayor, dice 4 al cuadrado. 4 al cuadrado está debajo de X, está relacionado a X. Entonces, el eje de simetría va a estar con el eje X. Ahora, ¿qué información más podemos sacar nosotros de esta fórmula? En el examen les voy a poner así una formulita y les voy a decir, digan qué tipo de sección cónica es, hacia dónde se alarga o cuál es su eje de simetría, esos datos. ¿Dónde está el centro de esta hipérbola? En el origen, dice, ¿Por qué, Aramayo? ¿Cómo nos damos cuenta que está en el origen, el centro de esa hipérbola? porque no hay ni un número, dice, al lado del X. O sea, no hay ni más ni menos. No hay ningún número restando a X y tampoco restando a Y. Entonces, el centro de Aquí la dice, hipérbola está en el origen. Está muy bien. ¿Podemos sacar algo más de esta ecuación? ¿O ya hemos sacado todo? Parece que ya hemos obtenido toda la información necesaria. Entonces, efectivamente, nuestro centro está en el origen porque, como acaba de decir Aramayo, no hay ningún número restando a X antes de elevar al cuadrado, ninguno restando a Y antes del cuadrado. Ya, el centro está en el origen. Ahora, ¿qué numeritos son este 4 y este 3? A al cuadrado y B al cuadrado, dice. 4 al cuadrado es A al cuadrado. 3 al cuadrado es B al cuadrado. Entonces, A vale, ¿cuánto? 4, dicen A vale 4 y B Y vale B 3. vale 3. Muy bien. Ya, está muy bien. Entonces, vamos graficando nuestra hipérbola. Ah, ¿podemos sacar algo más? Si tenemos A y B, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular C, ¿no es cierto? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, C simplemente va a ser igual a la raíz de B al cuadrado más A al cuadrado. ¿Listo? Sacamos la raíz de eso. Nosotros tenemos 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado 16, 9 más 16 es 25. Raíz de 25 es 5. Entonces C va a valer 5. ¿Qué es C? Es la distancia desde el centro hasta el foco. ¿Qué es A? Es la distancia desde el centro hasta el vértice real o vértice primario, al vértice simplemente. ¿Qué es B? Es la distancia del semieje imaginario. ¿Ya? Entonces vamos a graficarle esa hipérbola. La graficamos. Otra cosa más que tenemos es el lado recto. El lado recto que pasa por el foco, desde el extremo de la hipérbola hasta el otro extremo de la hipérbola, es 2b cuadrado sobre a. Desde el foco hasta uno de los extremos del lado recto es simplemente b cuadrado sobre a. Es decir, 9 entre 4. 9 entre 4 es 2,25. ¿Listo? La mitad de esta cantidad. Vamos a graficar entonces nuestra hipérbola. ¿Listo? Ahí están los ejes X e Y. Ahí está nuestro centro. Después, ¿qué tenemos que graficar? Tenemos que graficar dónde está A, dónde está B. A ver, desde el centro hasta los vértices primarios o vértices, hay la distancia de A, que es 4. Desde el centro a la derecha, 4. Desde el centro a la izquierda, 4. Ahí están los vértices. ¿Listo? Por ahí van a pasar esas líneas que van a servirnos para armar nuestros rectangulitos por donde van a pasar las asíntotas. ¿Ya? Por acá y por acá. Después, este número B es la distancia desde el centro hasta el vértice imaginario, es decir, es la distancia del semieje imaginario. Unimos estos 4 puntitos con rectas y vamos a tener este rectángulo, ¿ya?
Desde el centro hasta aquí es B, desde el centro hasta acá es A. Aquí al extremo de A están los vértices y aquí es solo para conocer el semieje imaginario. ¿Listo? Estas rectas punteadas son paralelas a los ejes principales. Por aquí pasa una paralela al eje X, por aquí pasa una paralela al eje X. Por este vértice pasa una paralela al eje Y y por esta pasa una paralela al eje Y también. ¿Ya? Ahora, pasamos por las diagonales de ese rectángulo y cruzando por el centro unas rectas que son las asíntotas. ¿Listo? Estas asíntotas nos van a permitir guiarnos por dónde va a ir la hipérbola que va a llegar hasta el vértice y cruzar por los lados rectos. ¿Ya? Aquí está el vértice de la hipérbola. Mido y la distancia focal es C. Desde el centro hasta el foco hay 5. Eso es C. Desde el centro hasta el foco, sobre el eje de simetría, que es el eje X, me dijeron ustedes, el número más grande está debajo de X, entonces el eje X es el eje de simetría. Sobre el eje de simetría, desde el centro, una cantidad C que es 5, ahí está el foco, y aquí está el otro foco. Ahora hemos calculado el lado recto, mide 4,5. La mitad va hacia arriba y la mitad hacia abajo. Entonces, 2,25 hacia arriba, ahí está un extremo del lado recto. Desde el foco hacia abajo, 2,25, ahí está el otro lado recto. ¿Ya? Unimos esos dos puntitos, es nuestro lado recto. Ahora, ¿cómo graficamos la hipérbola? Desde el vértice, trazamos una línea, no recta, sino curva desde el vértice, que pase por ese extremo del lado recto y lo ampliamos hacia el infinito. ¿Ya? Después desde el vértice, igual que pase por el lado recto y lo ampliamos hacia el infinito. Para la otra rama de la hipérbola, igual, desde el vértice que pase por el lado recto y lo ampliamos hasta el infinito. Desde el vértice pasa por el lado recto y lo ampliamos hasta el infinito. De esta manera. Bien, viene desde menos infinito, pasa por el lado recto, llega al vértice. Luego del vértice continúa, pasa por el lado recto y se prolonga hasta infinito de manera paralela, bien pegadito a la asíntota, pero sin cruzarla a la asíntota. ¿Ya? Para la otra rama igual, viene desde infinito paralelo a la asíntota, choca con la figurita del lado recto, llega al vértice y luego otra vez desde el vértice choca con el lado recto y se va hasta el infinito. Nuestra hipérbola son estas líneas moradas. ¿Ya? Ya está graficada la hipérbola. Y todo eso lo hemos sacado a partir de las definiciones. ¿Listo, jóvenes? Entonces se van a copiar esa gráfica de la hipérbola y aquí abajito hay otro para que ustedes puedan practicar. ¿Qué podemos sacar de información? ¿Tienen alguna duda por el momento de este primer inciso del que hemos graficado o se entendió cómo se hizo? Si tienen alguna duda, me dicen por favor, jóvenes, para que les aclare. Si tienen alguna duda, me avisan, así les aclaro. ¿Se entendió, Lice? Ya, se entendió. Entonces, vayan copiando, pero primero analicemos. Esta otra, ¿qué sección cónica es? ¿Qué sección cónica es esta? Parábola con un centro distinto al origen. ¿Es parábola o hipérbola, jóvenes? Hipérbola. ¿Cómo nos damos cuenta que es hipérbola? Hipérbola, Lice, signo menos. Signo menos. Además, están siendo divididos, ¿no es cierto? Están siendo divididos. ¿Sobre qué eje va a estar el eje de simetría? Sobre el Eje Y, Lice. Es decir, se va a abrir hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿el centro dónde está? ¿Está en el origen? No, Lice, está en ¿Cuál va a ser el centro? el 4 y el 2. Les cambiamos el signo a los Lice, números. ahí se cambia el signo igual, ¿no, Lice? Se le cambia el signo y hallamos H. Se le cambia el signo y hallamos K. ¿Listo? Entonces podemos hallar el centro. Ahora, ¿qué número es este 6? ¿Qué número es este 8?
¿A qué letra El representa? B le dicen el 8 A. 8 es A, 6 es B. ¿Y C cuánto sería? A cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto saldría C? A ver, ustedes vayan graficando esa otra parábola. Vayan graficándola. ¿Listo, jóvenes? Voy a poner pausa y si tienen alguna duda me avisan, ¿ya? Les explico otra vez. ¿Listo? Teníamos esta sección cónica. Lo primero que inspeccionamos es que están las variables x e y y están siendo divididas por números. Y al lado derecho de la igualdad hay un número 1. Entonces tiene forma tanto de la elipse como de la hipérbola. ¿Cuál es la condición en la elipse? Que x y que y tienen el mismo signo. Si no tienen el mismo signo, se trata de una hipérbola. Ajá. Entonces aquí tiene signo distinto, hay un signo negativo, hipérbola. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta dónde está el eje de simetría? El número más grande está con el eje de simetría. 4 es más grande que 3. Entonces el eje de simetría está con el eje X. ¿Listo? La otra cosa que observamos es que la hipérbola tiene centro en el origen porque aquí no hay ningún número restando X, ningún número restando Y. Entonces sacamos que el centro está en el origen, el número más grande se llama A, el más pequeño se llama B y vamos a representarlos, ¿ya? Como les dije, como aquí no hay un número restando a X antes de elevar al cuadrado, el centro está en el origen, Y también, no hay ningún número restando a Y antes de elevar al cuadrado, es una hipérbola con centro en el origen. El número al cuadrado acá debajo del más grande, el número más grande que está al cuadrado, ese es A, y el número más pequeño al cuadrado es B. Si tuvieran aquí 16 y 9, sabemos que 16 es lo mismo que 4 al cuadrado, entonces A vale 4. 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, entonces B vale 3. ¿Listo? Siempre sacamos la raíz cuadrada del número que está ahí. Acá se los puse fácil, dice 4 al cuadrado, pero si decía 25, le sacamos la raíz cuadrada de 25 y hubiera sido 5. ¿Ya? Entonces hemos hallado A y B. En la hipérbola, el otro numerito, el C, la distancia desde el centro hasta el foco, C es el número más grande. C al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces sacamos que C solita es igual a la raíz de B al cuadrado menos A al cuadrado. Aquí para hallar C le sacamos raíz a la izquierda, le sacamos raíz a la derecha. Entonces tenemos C igual a raíz de B cuadrado menos A al cuadrado. B cuadrado es 3 al cuadrado, 9. A al cuadrado es 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 es 25 y raíz cuadrada de 25 da exactamente 5. C vale 5. ¿Ya? Entonces, para graficar nuestra hipérbola necesitamos saber las coordenadas del centro y necesitamos saber cuánto vale A, B y C. Y necesitamos saber que la distancia A se mide desde el centro y donde termina están los vértices. Entonces vamos graficando. ¿Ya? Y también necesitamos el lado recto que es 2b cuadrado sobre A. Entonces están nuestros ejes coordenados, los graficamos. Nos dice el centro está en el origen, en este origen. Y luego, A es la distancia desde el centro hasta el vértice. Entonces contamos. ¿Cuánto contamos? 4. ¿Sobre qué eje se abre el eje de simetría de la hipérbola? El más grande está con X, entonces sobre el eje X. Sobre ese eje vamos a contar A porque ahí va a estar el vértice y también los focos. Entonces desde el centro contamos 4 y aquí está un vértice. Desde el centro contamos 4 al otro lado y ahí está el otro vértice de la hipérbola. ¿Listo? Después, desde el centro contamos a los dos lados esta cantidad C, la longitud focal C, y hallamos los focos. Desde el centro hasta acá, 5, ahí está un foco, y al otro lado igual el otro foco. Ya, jóvenes, aquí está un foco, y aquí está el otro foco. Por esos focos va a pasar el lado recto.
El lado recto desde este extremo, miren, desde este extremo hasta acá arriba, mide 2b cuadrado sobre a. Eso es 4,5. Por lo tanto, desde el foco hasta un extremo del lado recto hacia arriba mide la mitad, es decir, solo 2,25. Y desde el foco hasta aquí abajo mide 2,25. Al otro lado igual. Desde el foco hacia arriba 2,25 y desde el foco hacia abajo 2,25. Unimos esos valores, ¿ya? Miren, ahorita yo voy a unir y se los voy a poner porque, a ver, pero voy a unir con línea recta. Desde ahí hasta acá es un lado recto. Desde acá hasta acá otro lado recto. Parecen un poco inclinadas, pero les pido que ustedes hagan bien bonito en su cuaderno. Recuerden, para mí es difícil graficar bien en la computadora. Ahí está. ¿Ya? Entonces, tenemos esos lados rectos. Tenemos los vértices. Y ahora tenemos que continuar. Para graficar la hipérbola, es muy importante el valor de A y B. Por los vértices, la distancia A va desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Por ahí vamos a trazar unas rectas paralelas a los ejes principales. Por los vértices trazamos rectas paralelas al eje vertical. Y la distancia B es el semieje imaginario. Desde el centro hasta aquí es B. Por ahí también vamos a pasar rectas paralelas a los ejes principales. En este caso, paralelas al eje X. Entonces van a aparecer estas líneas punteadas. Esas líneas punteadas. Estas que pasan por el vértice de la hipérbola, por este otro vértice de la hipérbola y por el extremo de los semiejes secundarios. ¿Ya? A ver, se los voy a aclarar. Esta distancia es B. Hacia abajo también es B. Y esta distancia de acá es A. Y hacia este otro lado también es A. ¿Ya? Entonces, en los extremos de A y en los extremos de B trazamos estas rectas punteaditas. La cuestión es que armamos este rectángulo. Armamos esta cajita. Y trazamos luego unas diagonales que pasan desde este vértice de la caja, que cruza por el centro de la hipérbola, llega al otro extremo, y como estamos haciendo rayas con reglas, nos extendemos a la izquierda, nos extendemos a la derecha. Acá igual, unimos estas esquinas, esta diagonal que pase por el centro, nos extendemos a la derecha, nos extendemos a la izquierda, y de esa manera nosotros construimos las asíntotas de nuestra hipérbola. Estas asíntotas vienen desde menos infinito y se van hasta más infinito. ¿Para qué nos sirven? Para guiarnos. La hipérbola va a venir paralela, más o menos ahí, hasta el lado recto, cruza con el vértice, vuelve, choca con el lado recto y luego vuelve a irse paralela a la asíntota. ¿Listo? ¿Cómo? De esta manera. Miren, viene desde el infinito, paralela a la asíntota, llega al lado recto, choca con el vértice y se vuelve. Choca con el lado recto y se vuelve paralela. ¿Ya? Al otro lado va a venir desde aquí arriba, desde infinito, paralela a la asíntota, llega al lado recto, choca al lado recto, llega al vértice y luego se vuelve. Obviamente no dibujo tan bien, ¿no? Por eso no me salió muy bien. Ustedes traten de afinar un poquito la figura. Para mí es difícil, muy difícil graficar en la computadora, pero espero que ya se haya entendido ahorita con esta nueva explicación. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, Lice, Ya. muchas gracias. Si se entendió, ahora veamos este otro ejemplo. Tenemos esta otra figura. ¿Qué figura es? ¿Qué sección cónica es, jóvenes? ¿Parábola, elipse o hipérbola? Hipérbola, dice. Hipérbola.
¿Cómo nos damos cuenta que es hipérbola? Hipérbola. ¿Por qué es hipérbola? A ver, Negativo, dos, Porque los signos son diferentes. exacto. El signo de X es distinto al de Y. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar de esta hipérbola? Porque X está siendo restado por 4. ¿Y eso qué significa? los puntos del centro, dice X menos 4 y ¿Qué significa que X esté restando por menos 4 antes de estar elevado al cuadrado? ¿Qué significa que Y esté restado por el 2 antes de estar elevado al cuadrado? ¿Qué significa? Tiene centro distinto al origen. Exacto, Gallardo. El centro no es el origen, es distinto del origen. ¿Cuál va a ser el centro? 4 y 2, dicen 4X y 2, 10. H va a ser 4 y K va a ser 2. Les cambiamos el signo y hallamos las coordenadas del centro. Muy bien. Lo iré escribiendo acá, ¿ya? Entonces, voy a escribir. Esto es una hipérbola. Un eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría en esta hipérbola, jóvenes? Paralelo ¿a qué eje va a ser el eje de simetría? Al eje Y. Al eje Ayer, Y. ¿Por qué? Porque el número más grande está con Y. Muy bien. ¿Qué más me han dicho? Con centro distinto del origen. Por lo tanto, el centro, ¿qué coordenadas tiene? H4 y K2. HK. 4 y 2, ¿no es cierto? Les cambiamos el signo. Al número que está después de X le cambiamos el signo, ese es H. Al número que está después de Y le cambiamos el signo y eso es K. Estas son las coordenadas del centro de esta hipérbola. ¿Qué más podemos sacar de esa hipérbola? ¿Cuánto vale A? 8, dicen vale A, 8. 8. B vale 6. B vale 6. Y entonces, ¿cuánto va a valer C? 10, dicen. A ver, 8 al cuadrado es 64. A ver, raíz. Voy a escribirlo así, raíz cuadrada de, a ver, 6 al cuadrado es 36 más 64. Y lo que dijo Aramayo, 10. lo que dijo Aramayo es raíz de 100. 10, 10. Entonces, C vale exactamente 10. ¿No es cierto, Aramayo? Y ya está. Sí, dicen. ¿Algo más podemos sacar de esa ecuación o ya nada más? Lado X, dicen. ¿Qué se puede sacar? Lado recto. Ah, el lado recto. Muy bien. El lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a. 2 por b, ¿cuánto vale? 6 al cuadrado, 36. Eso es 2 por 9, 36. dicen la derecha. Y todo eso entre a. A vale 8. 8. 8. Esto es lo mismo que 72 entre 8. ¿Cuánto sale? 9, dicen. 9. Eso es 2 veces. Entonces, la mitad de eso va hacia arriba y la mitad hacia abajo. 4,5 va a ir hacia arriba y 4,5 hacia abajo. ¿Listo, jóvenes? Vayan graficando su hipérbola. Vayan graficando su hipérbola. Y vamos a ver cómo sale. ¿Listo? Yo le voy a poner pausa y ahorita los alcanzo. ¿Ya? Quería poner pausa a la grabación. Ya. Entonces, hemos dicho que esta nuestra hipérbola se abre sobre el eje vertical. El centro está en 4 en X y 2 en Y. 4 y 2. El centro está por acá. ¿Ya? A ver, me voy a llevar estos puntitos.
El centro. A ver, un momentito, voy a poner pausa un momento. Ya tenemos nuestros ejes, ya tenemos todo acá. Ahora vamos a representar. ¿Listo? Tenemos el centro, está en 4, 2. Voy a ver esto un poquito. Ya, el centro está en 4, 2. Copio esto. 4 en X, 2 en Y. El centro está acá. Cuatro coma 2. Y es el centro. Centro. Ya. Esta y esta. La saqué. Ya está. Nuestro centro lo voy a graficar con un color rojo para que se vea el puntito. Está color rojo. Ahí está el centro. ¿Listo? Ahí está el puntito del centro. Ya. ¿Qué más nos dice? Que el eje de simetría es el eje vertical. Entonces voy a hacer un eje de simetría vertical que pasa por el centro. Que pasa por el centro. Y como es eje de simetría, lo voy a hacer con línea punteada. Y también con un color rojo. Ahí está nuestro eje de simetría con línea punteada, color rojo y más gruesito. Ahí está el eje de simetría. ¿Listo? Ahora, sobre ese eje de simetría están el eje, el vértice principal y el secundario. Perdón, el vértice y el foco. ¿Ya? ¿A qué distancias? A 8 va a estar el vértice y el foco va a estar a 10. Entonces, miren, voy a necesitar mover mi gráfica un poco más abajo. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora. Está. Esta otra también. Frío. Ya. Entonces mi centro estaba en 4 y 2. Ya, ¿saben qué voy a hacer, jóvenes? Voy a usar la mitad de la escala para que me entre. ¿Listo? Ese va a ser mi eje de simetría. Imaginen que cada cuadrito para mí son 2 unidades. ¿Listo? 4 en X y 2 en Y. Ahí está mi centro para que pueda entrar la gráfica de la hipérbola. ¿Listo? Después, del centro sobre la línea del eje de simetría a los dos lados del eje de simetría, a una distancia de 8 van a estar los vértices. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hacia arriba, a una distancia de 8, va a estar un vértice y al otro lado el otro vértice.
pego y al de arriba. A 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el vértice. ¿Listo? Y 2 unidades más arriba está el foco. Aquí está el foco. Ya, jóvenes. Hacia abajo lo mismo. Hacia abajo 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 2 unidades más abajo está el foco. ¿Listo, jóvenes? Voy a ponerle los nombres. Voy a ponerle los nombres a esos valores que acabo de escribir, que son el vértice y el foco. Copio, pego y le pongo nombre. Aquí va a estar el vértice. Uno de los vértices que tiene coordenadas 4 en X y 2 más 8 va a ser 2 más 8 va a ser 10. Y el foco arribita con coordenadas 4 en X y más 2 van a ser 12. Hacia aquí abajo. Voy a restar. Las coordenadas de este vértice son, este es vértice, las coordenadas de este vértice son 4 en X y menos 6 en Y. Las coordenadas del foco, las coordenadas de este foco van a ser 4 en X y menos 8 en Y. Y menos 8 en Y. Este es el foco. Foco prima. Este de aquí arriba es vértice prima. ¿Se han dado cuenta cómo he graficado esos puntos, jóvenes? Siempre midiendo. La distancia desde el centro sobre el eje de simetría, la distancia A es 8, ¿no es cierto? Cada cuadrito para mí vale 2. 1, 2, a ver, desde el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el vértice. Del centro hacia abajo, igual, 8 unidades de distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el otro vértice. Desde el centro hasta el foco es la distancia C, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está un foco. Y hacia abajo del centro, 10 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está el otro foco. Ya, jóvenes. Ahora, tenemos dos distancias más. La longitud del lado recto que vale 9. Hacia un lado del foco vale 4,5 y al otro lado 4,5. Entonces voy a graficar esos más. Y pongo a un lado del foco 1, 2, 3, 4,5. Hacia el otro lado igual. 1, 2, 3, 4,5. Hacia abajo igual del otro foco, de este foco, hacia un lado es 1, 2, 3, 4,5. Y hacia el otro lado del foco, 1, 2, 3, 4,5. Lo que hemos hallado ahí son los lados rectos y los voy a unir. Desde ahí hasta acá es un lado recto. Lo hago más gruesito y con otro color, púrpura, más grueso. Y este otro de aquí también es un lado recto que pasa por el foco. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ya tenemos la distancia A. La distancia A, que es esta de acá. Desde el centro hasta el vértice es la distancia A. A que vale 8, ¿no es cierto?
A minúscula, que vale 8, es la distancia desde el centro hasta el foco. Esta llavecita la haré con otro color para que se vea mejor. Y un grosor mayor. Ahí está. Esa es la distancia A, desde el centro hasta el vértice. ¿Listo? Y desde el centro hasta el foco vale 10. ¿Ya? Ahora, tenemos la otra distancia. Por los vértices paralelas a los ejes principales van a pasar esas líneas punteadas que nos van a ayudar a representar la cajita que vamos a armar para nuestra hipérbola. Entonces la voy a hacer la línea punteada. Miren. Así más o menos la estoy poniendo. Luego voy a ver hasta dónde va. La hicimos de color verde, hagámosla de color verde. Gruesita y punteada. Ahí está. ¿Listo? Abajo igual. Pasando por el vértice, una línea punteada. Ahora, desde el centro a los costados está el semieje imaginario. Eso mide 3. Voy nuevamente. A ver. Voy nuevamente a contar. A un costado del centro mide 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí llega el semieje imaginario. A la derecha del centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí llega el otro semieje imaginario. Estas líneas las voy a hacer más gruesitas para que se las vea. Esta igual, más gruesita para que se la vea. Ahí está. Entonces ahora también voy a cruzar, voy a usar unas líneas que pasen por el semieje imaginario. Miren. Ahí está. Ahí está. Y por el otro semieje imaginario también. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta trazar las dos líneas que pasen por el centro y las esquinas de esta cajita. Entonces las voy a trazar esas líneas. Pasa por el centro y por la otra esquina de la cajita. Acá muevo un poco. Ahí está. Esas líneas son las asíntotas, las hago con este color. Y una línea punteada también. Y punteada. Ahí está. Una asíntota. La otra asíntota igual va a pasar por ese eje, por la diagonal y por el centro. Ahí está. Y se van hasta el infinito. ¿Listo? Entonces esas son las asíntotas, jóvenes. Esas son las asíntotas. Esas son las asíntotas. Lo único que nos falta es unir los puntos. ¿Listo? Desde el vértice hasta el lado recto y lo ampliamos paralelo a la asíntota. Voy a reducir un poquito y vamos a graficar. Vamos a usar esta línea. Mire, desde el vértice pasa por el lado recto y luego se va ampliando. Ay, suelta. Esta computadora no es la mía. A ver otra vez. Desde el vértice.
y se va ampliando paralela. ¿Ya? Ahí está una rama y para el otro lado lo mismo. Desde el vértice pasa por el lado recto una vez más. Desde el vértice pasa por el lado recto y se va ampliando así. ¿Listo? Esa es una de las ramas de la hipérbola. Hacia abajo, lo mismo. Miren, desde el vértice pasa por el lado recto y se va ampliando paralelo a la asíntota. Ya, ahí está una rama de la hipérbola y aquí al otro lado. Desde el vértice hasta el lado recto y paralelo a la hipérbola. Y más o menos así queda nuestra hipérbola, jóvenes. ¿Listo? Solo que ustedes cuando grafiquen le van a redondear un poquito acá la punta de esta hipérbola. Y esta otra igual van a redondear un poquito para que no parezca una boca de pescado, sino darle una puntita un poco más redondeada. Y así se construye la hipérbola. ¿Listo, jóvenes? ¿A ustedes les salió similar? Sí. Sí, listo. Ya, jóvenes. Se dice Lo importante es que ustedes sepan interpretar de esta ecuación qué podemos sacar de información. Las coordenadas del centro, el valor de A, el valor de B. Una vez que tengamos A y B, podemos sacar C y luego representamos ese hipérbola. ¿Ya? Inge y el foco, ¿cómo se sabe su valor? ¿Cómo ha sacado? Acá, con esta letra C. C es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. La C es la distancia desde el centro hasta el foco. Hace un ratito Ah, les dije, A es la distancia desde el centro hasta el vértice. Esto es A, vale 8. Desde el centro hasta el foco vale 10 y es la distancia focal también medida sobre el eje de simetría. Por eso es muy importante saber cuál es el eje de simetría. El eje de simetría pasa por el centro, por el vértice y por el foco, y al otro lado se extiende por el centro, al vértice y al otro foco. ¿Ya? bueno, gracias, Inge. Y estas distancias son los lados rectos. En total mide 9, la mitad mide 4,5 y la otra mitad mide 4,5. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Le hice una pregunta aquí donde dice A es igual a 8, eso entiendo, y el B donde se grafica es el Ya. C. Ahorita 6. se los voy a mostrar acá en la gráfica mismo. ¿Listo? Aquí está. A ver, voy a ampliar un poco. Ya no necesitamos que esté tan alejado. Aquí está 8, ¿no es cierto? Sí. A es la distancia desde el centro hasta el vértice. Se los voy a mostrar dónde está C. Desde el centro hasta los focos es la distancia C. Lo haré con otro color. Con ese color. Eso es la distancia C. Ya. Esto es la distancia C. C vale 10. C vale 10. ¿No es El cierto? inciso B, donde dice Ahorita les muestro. ¿Ya? Y horizontal está B. Primero lo voy a girar. Ahí está. B es la distancia desde el centro del semieje imaginario. Ahí está B. ¿Ya?
A y B son los lados de este rectángulo por el cual pasan las asíntotas en la diagonal. Le voy a hacer un poco más gruesito, por favor. Un poco de paciencia. Ahí está B. Con este color café. Entonces, A está con color morado. A lo hacemos con morado. Con negrilla. C está aquí. Con ese azul. Con negrilla. Ahí está C. Y aquí va a estar B. B vale 6. Con este color medio raro. B vale 6. ¿Ya? Entonces, los extremos de esa cajita son A y B. Los extremos de esta cajita son B desde el centro hasta este extremo y A desde el centro hasta el vértice. Por esos puntitos trazamos esas líneas y armamos ese rectángulo. El rectángulo nos sirve para pasar las diagonales que pasan por el centro y los extremos del rectángulo, y esas son las directrices. ¿Ya? Aquí me falló un poquito, esto lo puedo mover, pero es lo que quiero mostrarles. ¿Ya? Por eso es importante ver cuánto vale A desde el centro hasta el vértice y cuánto vale B desde el centro hasta el extremo del semieje imaginario. Es imaginario porque ningún punto de la hipérbola pasa por ahí, pero nos sirve o nos es necesario más bien para dibujar este rectángulo verde. Miren, me pasé un poquito a la izquierda, a la derecha, pero donde se cortan las líneas punteadas verdes, esas líneas, por ahí tenemos que pasar las líneas diagonales que pasan por el centro y son las asíntotas, jóvenes. ¿Ya? ¿Está entendido ahora? Dicen, disculpen, Sí, sí. ¿de dónde sale RL o cómo se lo encuentran? El lado recto. El lado recto sale de Sí. esta fórmula. 2 veces B cuadrado sobre A. Sale 9. ¿Ya? Ese lado recto pasa por el foco y choca con la hipérbola en un lado y en el otro lado. ¿Ya? Toda esa distancia desde que choca aquí hasta que choca acá mide 2 veces B cuadrado sobre A. Entonces, desde el foco hasta aquí es la mitad, es solo B cuadrado sobre A. Y B cuadrado sobre A es 4,5. ¿Ya? 4,5 nada más. A este otro lado igual 4,5. En total el lado recto mide 9, que es el resultado de colocar 2B cuadrado sobre A. B cuadrado es 36, por 2 es 72. 72 entre A, 72 entre 8 es 9. El lado recto, desde extremo hasta extremo, pasando por el foco, mide 9. Desde el foco hacia un lado, mide 4,5 y del foco al otro lado, 4,5. Es importante ese valor del lado recto porque nos dice por dónde va a pasar la hipérbola. Desde el vértice pasa por ahí y luego hacemos que se vaya hasta infinito siguiendo paralela a esta asíntota. ¿No ve? Desde el vértice pasa por el lado recto y hasta infinito. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna otra duda o consulta? Dicen, disculpe, quería preguntarle sobre C. ¿Ya? ¿C es igual a B más A o es B menos A? B más A. A más B Es al que, cuadrado. A es cuadrado que más B al cuadrado. en la Elipse es otra fórmula. en la elipse es otra fórmula, entonces. Sí, porque C es más chiquito que A. ¿Ya?
En cambio acá, miren, C va desde el centro, pasa por el vértice y C es más grande que A. Entonces C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? En la elipse, en cambio, C, a ver, está el vértice afuera y el foco está dentro de la elipse. ¿Ya? Entonces, ahí, en la elipse, A al cuadrado es el más grande. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En cambio, en la hipérbola, el más grande es C. ¿Listo? Es distinta la fórmula y es distinta la figura también. ¿Listo? Bueno, gracias, Lisa. Nada. ¿Alguna otra duda? Dicen siempre va a ser más. ¿Qué cosa, jóvenes? Ahí de B2 más Sí, A2. siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. Bueno, gracias, Lisa. Entonces, no se asusten, les voy a dar una de estas y les voy a preguntar qué sección cónica es y saquen la mayor cantidad de información posible de la ecuación. Dado el foco está con 4, menos 8. ¿Perdón? ¿Cómo saco el foco? ¿Cómo saco el foco? Tenemos el centro, ¿no es cierto? Y además sabemos que el número más grande, 8, está con Y. Entonces, el eje de simetría es el eje Y, que pasa por el centro. Ahora, sobre ese eje de simetría van a estar los vértices y los focos. Distancia desde el centro. Distancia desde el centro. Distancia desde el centro hasta el vértice vale A. ¿Cuánto vale A? 8. Distancia desde el centro. Distancia desde el centro hasta el foco vale C. Y C vale 10. 10 hacia arriba, 10 hacia abajo. ¿Ya? Cuento 10 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está un foco. Cuento hacia abajo. 1, 2, desde el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está el foco. En cambio, el vértice está a una distancia de A. A vale 8. Desde el centro sobre el eje de simetría, cuento 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está un vértice. Desde el centro hacia abajo, cuento 8 también la distancia A para hallar al otro vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el otro vértice. ¿Ya? Y la distancia B no está sobre el eje de simetría, está sobre el semieje imaginario. Entonces, en la perpendicular al eje de simetría, ahí medimos 6. Desde el centro a un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí termina el semieje imaginario. Desde el centro a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí termina el otro semieje imaginario. ¿Para qué es importante? Para que por ahí tracemos estas líneas rectas punteaditas para armar este rectángulo. Se pueden pasar un poco, lo importante es ubicar estas esquinitas, ¿ya? Y por esas esquinitas hacer pasar líneas rectas en la diagonal que crucen por el centro y lleguen a la otra diagonal. Aquí ahorita lo voy a arreglar porque no me gusta esto. Por ahí tiene que pasar. Sí, lo proyecto. Ahora sí está. ¿No es cierto? Ahora sí, pasa por la esquinita de esa cajita verde. Lo que quiero decirles es que algo muy importante para dibujar a la hipérbola es esa cajita verde. Esta cajita imaginaria verde. ¿Y cómo la encontramos esa cajita imaginaria verde? Desde el centro hacia arriba está la distancia A que va hasta el vértice. Desde el centro hacia los costados está la distancia B, que es el semieje imaginario. La distancia A es el semieje real, ¿no es cierto? Unimos pasamos líneas rectas perpendiculares a esos valores y armamos la cajita.
Esa cajita, ¿para qué es importante? Para que unamos con diagonales que pasen por el centro y las extendemos hacia infinito abajo, hacia arriba, a un lado, al otro lado. Y esas son las asíntotas que nos dicen desde dónde viene la hipérbola. Desde menos infinito sin chocar, llega al lado recto, choca con el vértice, se vuelve, choca con el otro lado recto y se vuelve otra vez paralelo a la asíntota. Desde aquí viene desde menos asíntota, choca el lado recto, al vértice, al lado recto y otra vez se va paralela a la asíntota. ¿Ya, jóvenes? En el anterior ejemplo también ocurría lo mismo. Miren. A ver, en el anterior ejemplo voy a borrar esta anotación. Ahí está. Aquí la cajita fue importante. En el anterior ejemplo, miren. Teníamos el centro, teníamos cuánto vale A, teníamos el semieje, digo el eje de simetría, lo teníamos y luego hemos graficado la cajita. ¿Cómo? Le hemos graficado esa caja con los valores de A y B. Ya, miren, aquí está, ¿no? Así. Así, ahí está la cajita. Desde el centro sobre el eje de simetría medimos A los dos costados están los vértices. Después, desde el centro perpendicular al eje de simetría está el semieje imaginario y ahí está la distancia B. Miren, con eso hemos armado la cajita. Esa cajita es importante porque por sus diagonales pasamos las asíntotas y nos sirve como referencia para graficar la hipérbola. ¿Ya, jóvenes? Por eso son importantes. Terminen de dibujar, jóvenes, terminen de copiar. Si tienen alguna duda me avisan, por favor. Y luego hablamos un poquito acerca del examen, ¿ya? Ya, voy a ponerle pausa a la grabación.